Mi misión fundamentalmente es dar esa visión global del Plan General de Contabilidad 2008, porque el Plan General de Contabilidad 2008, los cambios, el marco normativo y, bueno, una visión rápida de los cambios fundamentales que hay hasta una determinada parte y a continuación Manuel Rioja pues seguirá con esos cambios. Entonces, el Plan General de Contabilidad 2008, ¿en qué marco contable es el que nosotros tenemos? Por un lado, tenemos un ámbito europeo, por otro lado, un ámbito español. En el ámbito europeo estamos armonizados por la cuarta directiva del Consejo, que se refiere a cuentas anuales individuales de determinadas formas de sociedad, así como la séptima directiva del Consejo relativa a cuentas anuales consolidadas. Nuestro Plan General Contable actual está armonizado de acuerdo con estas dos directivas. Posteriormente, ¿qué tenemos en el ámbito europeo? Pues la adopción del Reglamento 1606/2002 del Parlamento y del Consejo, por la que se adoptan normas internacionales al ámbito comunitario. Luego veremos cuál es el ámbito de las cuentas anuales que se encuentran en el paraguas de dicho reglamento. Y posteriormente, pues el Reglamento 1606/2002 sufre determinadas modificaciones a través del Reglamento 1725/2003. ¿Qué tenemos en el marco español? Pues que nuestra contabilidad está regida fundamentalmente por el Código de Comercio, por el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Plan General Contable, así como adaptaciones y resoluciones emitidas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. ¿Qué pasa con ese Reglamento 1606/2002 por el cual se adoptan normas internacionales de información financiera en el ámbito comunitario? Pues que concretamente, si bien en el artículo 4 se establece las cuentas anuales consolidadas, que tendrán que formular las empresas bajo normativa internacional, en el artículo 5 señala que será de decisión nacional, concretamente corresponde a la decisión española, determinar si las cuentas anuales individuales de todas las empresas y las cuentas consolidadas de grupos con sociedades que no coticen, por qué normativas se van a regir. Con lo cual, ¿cuáles son las decisiones que tiene que tomar el normalizador español? Pues si vamos a seguir aplicando las normas españolas con los contenidos que tenemos ahora, es decir, si va a seguir aplicándose pues el PGC 90, si se van a aplicar directamente los relativos de la Comisión, es decir, las normas internacionales, o bien va a haber una reforma de la normativa contable española con un proceso de convergencia, ¿no? ¿Converger hacia qué? Pues hacia las normas internacionales de información financiera adoptadas por la Unión Europea. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, para tomar la conclusión, por supuesto, pues se elaboró una orden ministerial, se reunieron determinados expertos para ver la situación actual de la normativa contable española, definir los cambios que tenían que regir y cuál era lo más adecuado, la decisión adecuada para tomar ante todos estos cambios, ¿no?, de normativa internacional, contable nueva, etcétera. La conclusión fue seguir un proceso gradual de reforma del derecho contable español. Ese proceso gradual de reforma pues ha dado lugar fundamentalmente a la reforma mercantil en materia contable, cuyo fruto ha sido la Ley 16/2007, que entrará en vigor el 9 de enero del 2008 y pues de reciente publicación, ¿no?, en julio del 2007. ¿Qué pasa con esa Ley 16/2007? Que ha modificado pues la normativa contable tanto en aspectos determinados artículos del Código de Comercio, así como artículos del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en otras disposiciones normativas, pues tanto de ámbito fiscal como ámbito cooperativo, etcétera. Esa Ley 16/2007 ha dado habilitación normativa para que el Gobierno elabore un nuevo Plan General Contable. Entonces, en esa habilitación normativa, concretamente, tenemos dos proyectos de reales decretos. Uno para el Plan General Contable, que seguirán las empresas
para formular sus cuentas individuales, y otro que tenemos actualmente, proyecto de Real Decreto de Plan General Contable, pero para pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues ahora veremos el ámbito de aplicación de este segundo, el proyecto de Real Decreto de Plan General Contable de pequeñas y medianas empresas, que será voluntario para las pequeñas y medianas empresas que cumplan una serie de requisitos. Y bueno, y dentro de este segundo grupo de pequeñas y medianas empresas, además, hay unas especialidades, unos requisitos específicos para las denominadas microempresas. Por tanto, ¿cuáles son los pilares de la reforma? Por un lado, pues hay un proceso de evolución de la norma contable española. Es una norma que se reforma, se adapta. ¿Cómo se adapta? Pues en sintonía con pronunciamientos internacionales, pero siguiendo, en la medida de lo posible, la tradición contable española. Entonces, esta Ley 16/2007 de reforma mercantil, en su disposición final primera, como ya mencioné antes, habilita para un plan general contable, un plan general contable de pymes y, además, dentro del plan general contable de pymes, para determinadas empresas que cumplan unos ciertos requisitos que a continuación veremos, pues se aplican además criterios específicos para microempresas. ¿Con qué objetivo? Pues para simplificar la contabilidad. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este Plan General Contable de pymes? Pues según el artículo 2 de este proyecto, podrá aplicarla todas las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica, individual o societaria, que durante 2 ejercicios consecutivos reúnan a fecha de cierre del ejercicio al menos 2 de las siguientes circunstancias. Estas circunstancias van a coincidir con los requisitos exigidos para que una empresa pueda formular cuentas anuales abreviadas, en modelo abreviado. ¿Y cuáles son? Pues que el total de partidas del activo no supere los 2.850.000 euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 euros y que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. En caso de que la empresa reúna estos requisitos, y siempre y cuando no reúna otros requisitos que excluye expresamente el Real Decreto, pues podrá formular el Plan General Contable específico para pymes. Por supuesto, siempre optando para ello y, además, pues con unos requisitos de permanencia, de que no puede estar cambiando PGC Pymes a PGC normal continuamente. Debe estar como mínimo 3 años con el mismo tipo de PGC. Si es PGC Pyme, mínimo 3 años consecutivos elaborando de acuerdo con esa normativa. Entonces, ¿en qué consiste el Plan General Contable de pymes? Pues va a ser una norma complementaria al Plan General Contable, con un contenido prácticamente igual, pero con determinadas excepciones. ¿Por qué? Pues criterios básicamente simplificadores, dadas las características de estas pequeñas y medianas empresas, reduciendo fundamentalmente normas que se consideran que no son habituales en la actividad de las pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo pues combinaciones de negocio, transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio, aunque eso no implica que estas pequeñas y medianas empresas no puedan ejercer esas actividades, en cuyo caso, aunque el Plan General Contable de pymes no las contempla, tendrían que irse, en caso de que las ejercieran, a lo dispuesto, en su caso, en el Plan General Contable para las empresas individuales normal, ¿no? Pero no obstante, pues eso, luego pone una serie de criterios simplificadores, ¿no? En todo caso, en el Plan General Contable de pymes, como son criterios simplificadores para instrumentos financieros. En cuanto a los activos no corrientes mantenidos para la venta, contempla que aunque se pudiera calificar determinados activos como tales, en ningún caso el Plan General Contable de pymes tendrá que irse, si una pyme tiene tales activos, al Plan General Contable normal. O sea, es el único caso en el cual se excluye, no tiene que ir al Plan General Contable normal, sino que no las califica como tal, no se contempla esa norma. Y asimismo, pues establece criterios simplificadores en lo que se refiere a arrendamiento financiero, entre otros. Luego, como he dicho, además del Plan General Contable de pymes, dentro de él hay unos criterios
más simplificadores todavía para las denominadas microempresas. ¿Qué son estas microempresas? Pues son aquellas que reúnen al menos 2 de los siguientes requisitos, todavía más restrictivos que los previstos para las pymes. Y son que el total de las partidas de activos no supere el 1.000.000 de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 2 millones de euros, que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 10. Entonces, esas microempresas, reuniendo al menos 2 de estas 3 circunstancias, podrán optar por aplicar esos criterios específicos para microempresas que son fundamentalmente relativos a 2 normas: al arrendamiento financiero y al impuesto sobre sociedades, estableciendo pues un criterio todavía más sencillito del que se propone, del que se dispone en la norma del Plan General Contable de Pymes. Bueno, ¿y cuál es la estructura de los planes generales contables, tanto el Plan General Contable para las empresas individuales, normal, como para el Plan General Contable de Pymes? Pues fundamentalmente lo que se persigue es seguir la estructura y la tradición contable existente en Plan General Contable de 1990. Con lo cual tenemos una primera parte dedicada al marco conceptual de la contabilidad, probablemente la parte más novedosa, ya que si bien en el Plan General Contable de 1990 se establecía de forma implícita los principios, los criterios que había que seguir, ¿no?, para la contabilización, para una mayor armonización con la normativa internacional se establece de forma expresa un marco conceptual de la contabilidad, en la primera parte. Segunda parte, se dedica a las normas de registro y de valoración. La tercera parte, cuentas anuales, estableciendo además modelos de forma expresa, a diferencia de lo que hace la normativa internacional, con el objetivo de facilitar así pues la elaboración, ¿no?, de la contabilidad de las empresas españolas. Y la cuarta y quinta partes, dedicadas a definiciones y movimientos contables y cuadro de cuentas, que no será obligatoria en lo que se refiere a denominaciones, movimientos, relaciones, salvo aspectos concretos que sean referentes a los criterios de registro y valoración, al igual que en el PGC 90 tampoco tienen carácter obligatorio, ¿no?, esto de las denominaciones, etcétera. Si bien, bueno, pues se aconseja para mayor facilidad en cuanto a la elaboración de los modelos. Entonces, en cuanto a la aplicación del PGC de Pymes, pues señalar fundamentalmente que debe aplicarse de forma completa, es un texto normativo completo, salvo determinadas normas que no son contempladas en el PGC de Pymes, como señalé anteriormente, por aquello de que se considera que no son operaciones habituales que realicen las pymes. No obstante, en caso de que se lleven a cabo, pues se regirán por el PGC normal, lo que allí se dispone, salvo lo relativo a los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta, que en ningún caso pues tendrá que ir al PGC normal. En cuanto a la primera parte, marco conceptual de la contabilidad, pues recoge fundamentalmente pues estos apartados, ¿no? Cuentas anuales, de las que nos hablará Manuel Rioja. Fundamental criterio, pues el de la imagen fiel. Segundo, requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales. Tercero, los principios contables, que sigue de forma continuista los establecidos en el Plan General Contable de 1990, salvo pues algunos concretos que se recogían en el PGC 90 que ahora han sido reincorporados en otros apartados. Por ejemplo, pues el principio de registro ahora se encuentra en el apartado de los criterios de registro o reconocimiento. Luego tenemos los elementos de las cuentas anuales, donde se definen concretamente pues los elementos del balance, activo, pasivo, patrimonio neto, los elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias, ingresos y gastos, los criterios de registro o reconocimiento, así como se fijan criterios de valoración, estableciendo definiciones, aclarando así determinados aspectos que la normativa internacional no lleva a cabo. Y, por último, los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, donde se establecerá una jerarquía de normas a seguir en los aspectos contables. En relación a los principios, pues lo más destacado que se establece con el nuevo Plan General de Contabilidad de 2008 es
lo relativo al fondo sobre la forma. Es decir, que al tener como objetivo los principios contables, la normativa contable, la imagen fiel, no solamente tendrá que regirse por la forma jurídica de la operación, sino también el fondo económico que subyace en la operación, ¿no? Si bien, bueno, todo esto no es algo nuevo, rompedor con el PGC 2008, ya que ya se contemplaba, de acuerdo con nuestro PGC 90, a través de diferentes consultas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Se daba esta prevalencia al principio al fondo sobre la forma. Y en cuanto, bueno, a los requisitos de la información, se establece de forma explícita que tendrá que ser una información relevante, es decir, que será útil para la toma de decisiones económicas, permitiendo así, pues eso, una evaluación adecuada y mostrar los riesgos convenientemente. Y por otro lado, la información tiene que ser fiable. ¿Qué se entiende por fiable? Pues dice el marco contextual del PGC 2008 que tiene que estar libre de errores materiales o de sesgos, es decir, que dé lugar a una información íntegra, para permitir así, pues, la comparabilidad tanto entre empresas como comparabilidad en el tiempo y, por otro lado, pues permitir la claridad. En cuanto a los principios contables, como ya adelanté, pues son fundamentalmente los que se regían en el PGC de 1990, si bien se incluye de forma expresa pues el principio de empresa en funcionamiento. Tenemos también, pues eso, el principio de devengo, de uniformidad, el principio de prudencia, que ya no será el principio jerárquico superior entre los principios contables, sino que es un principio más, dada la prevalencia del principio de la imagen, o sea, de la imagen fiel, ¿no?, de las cuentas anuales. También el principio de no compensación y el principio de importancia relativa. Como dije, pues el principio de registro se reubica en el apartado de criterios de registro, etcétera. Entonces tenemos así como criterios de registro de reconocimiento, pues fundamentalmente para que se registre una operación, una transacción, en primer lugar deberá cumplir la definición que establece pues el elemento correspondiente, pues si es un activo, un pasivo, un ingreso, un gasto. Por otro lado tenemos que debe cumplir con probabilidad en la obtención de beneficios o rendimientos económicos o, en su caso, en la cesión de recursos para poder registrar la operación. Y, por último, tiene que haber fiabilidad en la valoración. Con estas tres condiciones se podrá dar lugar al registro o el reconocimiento de la transacción.